Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que miras cada moneda que pasa por tus manos. No es una historia cualquiera, y no es para quienes creen que ya lo han visto todo. Esto es para quienes saben que, a veces, lo más pequeño puede esconder lo más grande. Imagina esto por un momento. Estás en casa, quizás después de un día largo, revisando monedas viejas en un cajón, algo que muchos hombres han hecho sin pensar demasiado. Tal vez lo haces por costumbre, por nostalgia, o simplemente por curiosidad. Entre todas esas monedas comunes, hay una que parece igual a las demás, pero no lo es. Esa moneda tiene una historia, un secreto, y un potencial que muy pocos conocen. Hoy vamos a hablar de una moneda que ha pasado desapercibida para millones de personas. Una moneda que fue acuñada en un año que muchos recuerdan, pero que pocos han analizado con detalle. Una moneda que, en apariencia, es simple, pero que puede esconder un valor que desafía toda lógica. Estamos hablando de la moneda de 1 centavo de 1981 con el diseño del monumento a Lincoln. Sí, esa misma que probablemente has visto cientos de veces. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. En 1981, el mundo era diferente. La economía estaba cambiando, las decisiones en la producción de monedas también. Ese año marcó un punto de transición importante en la composición de los centavos en Estados Unidos. Durante décadas, estas monedas se fabricaban principalmente con cobre. Pero debido al aumento en el costo de los metales, el gobierno comenzó a considerar cambios que afectarían millones de monedas. Ahora presta atención, porque esto es clave. Algunas monedas de 1981 fueron hechas con una composición específica que, con el tiempo, se volvió rara. Y cuando algo es raro en el mundo del coleccionismo, su valor puede dispararse de formas que la mayoría no imagina. Pero no se trata solo del metal. No. Aquí entra en juego algo mucho más intrigante: los errores de acuñación, las variaciones invisibles al ojo común, y los detalles microscópicos que solo los expertos saben identificar. Muchos hombres, especialmente entre los 35 y 65 años, han vivido suficientes experiencias para saber que los detalles importan. Han aprendido que lo que otros ignoran puede convertirse en una oportunidad. Y eso es exactamente lo que sucede con esta moneda. Hay centavos de 1981 que parecen normales, pero presentan pequeñas diferencias en el grosor, en el peso, en la forma de las letras, o incluso en la alineación del diseño. Diferencias que, para alguien sin experiencia, no significan nada. Pero para un coleccionista, lo son todo. Ahora imagina tener una de esas monedas en tu bolsillo sin saberlo. Imagina haberla usado para pagar un café, o haberla dejado olvidada en un cajón durante años. Esa es la realidad para muchas personas. Pero hay más. Algunas versiones de esta moneda fueron acuñadas en diferentes casas de moneda, lo que añade otra capa de complejidad. Cada una de estas casas tenía sus propios procesos, sus propias herramientas, y sus propias imperfecciones. Y en ese mundo de pequeñas variaciones, nacen las piezas verdaderamente valiosas. Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante es que no necesitas ser un experto para comenzar. Solo necesitas saber qué buscar. Solo necesitas prestar atención a lo que otros pasan por alto. Y aquí es donde comienza el verdadero juego. Porque no todas las monedas de 1981 valen lo mismo. De hecho, la mayoría apenas valen su valor nominal. Pero unas pocas, unas muy pocas, pueden alcanzar cifras que parecen sacadas de una película. La pregunta es, ¿cómo saber si tienes una de esas monedas especiales? Primero, necesitas entender que el estado de la moneda es fundamental. Una moneda bien conservada puede valer mucho más que una desgastada. Pero incluso una moneda usada puede ser valiosa si tiene las características correctas.
Segundo, debes observar los detalles. Las letras, los números, el brillo, el color. Todo cuenta. Nada es casual en el mundo del coleccionismo. Tercero, y esto es lo más importante, debes tener paciencia. Porque encontrar una moneda valiosa no es cuestión de suerte, es cuestión de atención. Ahora, déjame decirte algo que pocos mencionan. Muchas de estas monedas han sido encontradas en los lugares más comunes: bolsillos, cajas viejas, herencias familiares. No estamos hablando de tesoros escondidos en islas lejanas. Estamos hablando de objetos cotidianos que han estado frente a nuestros ojos todo el tiempo. Y eso cambia todo. Porque significa que cualquiera podría tener una de estas monedas sin saberlo. Significa que el próximo gran hallazgo podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Pero aún no hemos llegado a la parte más impactante de esta historia. Lo que estás escuchando ahora es solo la superficie. Lo que viene a continuación revela por qué esta moneda en perfecto. Entonces continúa conmigo, porque ahora vamos a entrar en una parte que muy pocos conocen, y aquí es donde todo empieza a tomar un giro mucho más serio. Piensa en esto como una investigación. No es solo una moneda, es casi como seguir las pistas de un caso antiguo, donde cada detalle puede acercarte a una verdad que ha estado oculta durante décadas. Cuando hablamos del centavo de 1981 con el monumento a Lincoln, muchos creen que ya todo está dicho. Pero no. Hay algo que diferencia a los verdaderos conocedores del resto, y es su capacidad de ver lo que otros no ven. En 1981, hubo múltiples tipos de acuñación. No solo por la casa de moneda, sino también por ligeras variaciones en los troqueles utilizados. Estos troqueles, con el paso del tiempo, se desgastaban, se ajustaban o incluso se reemplazaban. Y en ese proceso, nacían pequeñas anomalías. Ahora, aquí viene algo que debes entender con total claridad. Esas anomalías son las que convierten una moneda común en una pieza extraordinaria. Por ejemplo, algunos centavos presentan lo que los expertos llaman doble acuñación. Esto ocurre cuando el diseño se imprime más de una vez de manera ligeramente desplazada. A simple vista puede parecer un defecto, pero en el mundo del coleccionismo, es una señal de rareza. Otros presentan variaciones en la marca de seca. Puede ser más pequeña, más grande, más inclinada o incluso estar en una posición inusual. Y aunque parezca insignificante, estas diferencias pueden marcar una distancia enorme en su valor. Ahora quiero que te imagines revisando una moneda bajo una luz fuerte. La giras lentamente. Observas cada detalle. El rostro de Lincoln, las letras, el edificio en la parte trasera. Todo parece normal hasta que notas algo. Tal vez una letra ligeramente duplicada. Tal vez una sombra donde no debería haberla. Tal vez una textura diferente en el metal. Ese momento, ese instante en el que te das cuenta de que tienes algo diferente, es lo que muchos coleccionistas buscan durante años. Pero aquí no termina la historia. Hay otro factor que entra en juego, y es uno de los más ignorados: la composición del metal. En 1981, como mencionamos antes, Estados Unidos estaba en transición. Algunas monedas todavía tenían un alto contenido de cobre, mientras que otras comenzaban a cambiar hacia una composición diferente. Esto significa que dos monedas visualmente idénticas pueden tener pesos distintos. Y esa diferencia, aunque mínima, puede ser la clave para identificar una pieza rara. Ahora bien, no todo se trata de encontrar errores. También existe el estado de conservación, conocido en el mundo del coleccionismo como grado. Una moneda que nunca ha circulado, que mantiene su brillo original, que no ha sido tocada por el desgaste del tiempo, puede multiplicar su valor de manera impresionante. Muchos hombres que han coleccionado durante años saben esto. Saben que la paciencia,
el cuidado y el conocimiento son más valiosos que la suerte. Porque al final, no se trata solo de encontrar una moneda, se trata de reconocerla. Y aquí viene algo aún más interesante. Existen historias reales de personas que encontraron monedas valiosas sin tener idea de lo que tenían. Personas que estuvieron a punto de gastarlas, de perderlas o incluso de tirarlas. Pero alguien, en algún momento, decidió mirar más de cerca. Y eso cambió todo. Ahora quiero que pienses en tus propias monedas. En esas que has visto 1000 veces. En esas que has ignorado sin pensarlo 2 veces. ¿Qué pasaría si una de ellas fuera diferente? ¿Qué pasaría si, entre todas esas monedas comunes, hubiera una que contuviera un detalle único? Ese es el tipo de pregunta que separa a los curiosos de los descubridores. Porque los descubridores no dan nada por sentado. Revisan. Comparan. Analizan. Y sobre todo, dudan de lo obvio. En el caso del centavo de 1981, esa duda ha llevado a algunos a encontrar piezas que hoy son altamente buscadas. Piezas que han sido examinadas por expertos, certificadas y colocadas en colecciones privadas. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. No necesitas ser un experto para empezar. Lo único que necesitas es cambiar tu forma de mirar. Dejar de ver monedas como simples objetos de cambio, y empezar a verlas como piezas de historia. Cada moneda cuenta algo. Cada marca, cada línea, cada imperfección, tiene un origen. Y cuando empiezas a entender eso, todo cambia. Porque ya no estás mirando una moneda. Estás leyendo una historia. Y algunas historias valen mucho más de lo que imaginas. Hasta ahora hemos hablado de detalles, de errores, de variaciones. Pero hay algo que convierte a una moneda en verdaderamente especial, algo que va más allá de lo técnico. Es la combinación perfecta. No basta con que una moneda sea antigua. No basta con que tenga un pequeño error. Lo que realmente dispara el interés de los coleccionistas es cuando varios factores se alinean en una sola pieza. Y en el caso del centavo de 1981, existen ejemplos donde eso sucede. Monedas con una composición específica, con un error visible bajo aumento, con una marca de seca particular, y además en un estado de conservación excepcional. Esa combinación no es común. De hecho, es extremadamente rara. Ahora imagina lo siguiente. Un coleccionista experimentado, alguien que ha pasado décadas observando monedas, encuentra una pieza así. La examina bajo lupa, la pesa, la compara con registros conocidos, y de repente, entiende lo que tiene en sus manos. Ese momento no es casual. Es el resultado de años de experiencia, pero también de algo más simple, prestar atención. Y aquí es donde muchos fallan. Porque la mayoría de las personas no se detienen a observar. Ven una moneda, la usan, y siguen adelante. Pero los que realmente entienden este mundo, se detienen. Miran 2 veces. A veces 3. Porque saben que el valor no siempre es evidente. Ahora bien, hay otro elemento que entra en juego y que pocos consideran, la historia detrás de la moneda. No solo cuando fue hecha, sino en qué contexto. 1981 no fue un año cualquiera. Fue un periodo de cambios, de ajustes económicos, de decisiones rápidas en la producción. Y en ese tipo de entornos, es donde suelen ocurrir las irregularidades. Errores que no deberían pasar, pero pasan. Variaciones que no estaban planeadas, pero existen. Y esas imperfecciones, con el paso del tiempo, se convierten en huellas únicas. Como una firma invisible. Algunos coleccionistas describen estas monedas como accidentes valiosos. No porque sean defectuosas, sino porque representan algo irrepetible.
Y eso, en cualquier ámbito, tiene valor. Pero aquí viene algo que puede sorprenderte aún más. No todas las monedas valiosas han sido encontradas. Sí, así como lo escuchas. Todavía hay piezas allá afuera. En circulación. En casas. En cajones olvidados. En colecciones que nunca fueron revisadas con atención. Y eso significa que la historia no ha terminado. De hecho, podría estar empezando para alguien, como tú. Ahora quiero que te pongas en esa situación. Tienes una moneda en la mano. La miras. La giras. Recuerdas lo que has aprendido hasta ahora. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Y en ese momento, algo cambia. Porque ya no estás viendo lo mismo que antes. Estás viendo posibilidades. Ese cambio de mentalidad es lo que diferencia a quienes pasan por la vida sin notar nada, de quienes descubren cosas que otros jamás ven. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal. Porque no se trata solo de una moneda específica. Se trata de lo que representa. Representa la idea de que el valor puede estar oculto en lo cotidiano. Representa la importancia de la observación. Representa la recompensa de la paciencia. Muchos hombres, especialmente aquellos que han vivido lo suficiente para entender cómo funcionan las oportunidades, saben que estas no siempre llegan de forma evidente. A veces, vienen disfrazadas de cosas simples. Como una moneda. Pero ahora viene la parte que conecta todo lo que hemos hablado. Porque hay registros, conversaciones, transacciones privadas, donde ciertas versiones de este centavo han alcanzado cifras que sorprenden incluso a los más experimentados. No estamos hablando de unos pocos dólares. Estamos hablando de cantidades que hacen que la gente se detenga, que pregunte, que investigue. Y cuando eso sucede, el interés crece. Más personas empiezan a buscar. Más ojos observan. Y lo que antes era ignorado, se convierte en algo deseado. Ese es el momento en que una moneda pasa de ser común a ser legendaria. Pero aún hay un detalle final que debes entender antes de revelar lo que todos están esperando. Porque el valor de una moneda no solo depende de lo que es, sino de quién la quiere. Y cuando suficientes personas desean la misma pieza, el precio deja de ser una cifra fija, y se convierte en una competencia. Una competencia silenciosa, pero intensa. Coleccionistas contra coleccionistas. Expertos contra expertos. Todos buscando lo mismo. Y en ese punto, el valor puede llegar a niveles que parecen irreales. Lo que estás a punto de escuchar a continuación no es una exageración, es el resultado de todos los factores que hemos mencionado, llevados al extremo. Así que ahora te pregunto, entonces quédate conmigo hasta el final, porque ahora sí, llegamos al punto donde todo cobra sentido, donde cada detalle que hemos mencionado se conecta, y donde esta historia deja de ser curiosa, para volverse impactante. Durante años, este tipo de monedas ha pasado desapercibido. Ha estado en bolsillos, en frascos, en cajas olvidadas. Personas las han tenido en sus manos sin saber lo que realmente podían representar. Y mientras tanto, en otro nivel, en un mundo más silencioso, coleccionistas, expertos y compradores han estado observando. Analizando. Esperando. Porque cuando una moneda reúne todas las condiciones, rareza, error, estado de conservación, contexto histórico, deja de ser un simple objeto y se convierte en algo mucho más poderoso, una pieza deseada. Y cuando algo es deseado por muchos, su valor ya no lo define el metal, lo define la competencia. Ahora imagina una sala privada. No es un lugar público. No hay ruido. Solo unas pocas personas que saben exactamente lo que están viendo. Sobre la mesa, una moneda. A simple vista,
Parece como cualquier otra de 1981. Pero ellos saben que no lo es. Uno la observa con lupa. Otro revisa su peso. Otro compara detalles con registros que muy pocos conocen. Y luego, silencio. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando todos entienden que están frente a algo especial. Ese es el tipo de momento que define el valor real de una pieza. Porque aquí no estamos hablando de teoría. Estamos hablando de decisiones reales, de personas reales dispuestas a pagar cifras que la mayoría ni siquiera consideraría posibles para una moneda de 1 centavo. Pero hay algo que debes entender, y esto es clave. No todas las monedas alcanzan ese nivel. De hecho, muy pocas lo hacen. La mayoría seguirán siendo monedas comunes. Y eso es importante decirlo con claridad, porque aquí no se trata de crear ilusiones, se trata de entender oportunidades reales. Las monedas que alcanzan valores extraordinarios son aquellas que cumplen condiciones muy específicas. Son excepciones. Son piezas que, por una combinación de factores, se convierten en únicas. Y ahí es donde entra la diferencia entre quien simplemente escucha esta historia, y quien decide actuar. Porque después de todo lo que has escuchado, hay dos caminos. El primero es seguir viendo las monedas como siempre. Usarlas, ignorarlas, dejarlas pasar. El segundo, es empezar a mirar con otros ojos. Revisar. Observar. Comparar. Tomarte el tiempo. Porque ahora sabes que, aunque sea poco probable, no es imposible. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora volvamos a esa moneda. Ese centavo de 1981 con el monumento a Lincoln. Ese que millones han visto sin prestar atención. En casos muy específicos, bajo condiciones muy concretas, con características que solo unos pocos saben identificar. Algunas de estas monedas han sido valoradas en cifras que parecen sacadas de otra realidad. Cifras que no se explican por el tamaño, ni por el material, sino por la historia, la rareza y la demanda. Y aquí es donde llegamos al momento que muchos estaban esperando. Porque cuando todos estos factores se alinean, cuando la pieza correcta aparece, cuando las personas correctas la reconocen, el valor puede alcanzar algo que parece imposible para una moneda tan pequeña. Hasta 33 millones de baht. Sí, has escuchado bien. Una moneda que muchos considerarían insignificante, bajo las condiciones adecuadas, puede entrar en un nivel completamente diferente. Ahora la pregunta ya no es cuánto vale esa moneda. La verdadera pregunta es: ¿cuántas has dejado pasar sin mirar? Porque tal vez, solo tal vez, la próxima vez que tengas una en la mano, no la veas igual.